Un cordial saludo para todos, esto es Tradeando.tv. Vamos a comenzar con esta sesión del día que se llama Latino Traders, donde vamos a hablar de las principales bolsas de América Latina. Vamos a comenzar el día de hoy con México. La Bolsa Mexicana de Valores BMV iniciará la jornada al alza, dado que los resultados trimestrales de empresas podrían apoyar el comportamiento positivo, aunque no se descarta que continúe la volatilidad de los días anteriores, entre otros factores por la continua apreciación del peso y a la espera de las minutas del Banco de México el día de hoy. También se conocerán los resultados de Soriana, ICH, CIMEC, entre otros. Cemex reportó en el primer trimestre del 2011 un incremento de ventas del 11% respecto al primer trimestre del 2010, al sumar 3.384 millones de dólares y una reducción en pérdidas al pasar 342.000 millones de dólares en el primer trimestre del 2010 a 276 millones de dólares en el primer trimestre del 2011. Bueno, para el IPC mexicano empezamos a ver una variación positiva. Algo importante que estamos viendo para el día de hoy es que nuevamente América Latina empieza a verse en verde. Tenemos un IPC que el día de ayer estábamos hablando que se generaba un canal bajista. Ese canal bajista logró tocar el nivel de suelo, logró rebotar. Hacia el día de hoy vemos un rebote porcentual importante de casi un 0.17%. Sin embargo, no logra vencer zonas importantes de resistencia. Por ahora viene un poco disminuyendo lo que es el volumen de negociación. Actualmente tenemos sobre los 36.786 puntos la cotización. Como les decía, en estos últimos 5 días una variación bastante volátil, un canal levemente bajista que empieza a romperse el día de hoy y creo que nos marca posibilidades de que la próxima semana veamos nuevamente retomas importantes al alza para el día lunes, día martes. De todos modos vamos a estar muy pendientes de los mercados internacionales. Veíamos cómo el Dow Jones hace 4 días empezaba ese nuevo movimiento o ese nuevo rally alcista y hasta el día de hoy entonces empezamos a ver un poco o empezamos a ver en verde lo que son las bolsas latinoamericanas de buena manera comenzando los intradías. Tenemos en este intradía una variación porcentual que viene ya antes punto 17 positivo, rango intradiario entre 36.684 puntos y los 36.823, con posibilidades entonces de que empiece a quebrar lo que es ese movimiento. Ayer mencionábamos lo que era el gráfico anual, que el mercado había buscado ese nivel de soporte, de rebote, de continuación de tendencia. Hoy entonces está confirmando ese rebote. Podría ponerse entonces interesante el mercado hacia el cierre y más que todo hacia la apertura de la próxima semana para buscar nuevamente posibilidades muy alcistas para para las principales acciones que cotizan en el IPC. Bueno, vamos a continuar con Chile. El peso chileno abrió el viernes con un avance ante un dólar que se mantenía débil a nivel global, aunque podría recortar sus ganancias por un posible toma de posiciones de inversionistas institucionales. En la apertura a las 8:30 hora local, 11:30 GMT, el tipo de cambio spot anotó valores de 459,50 pesos por dólar comprador y 460 pesos vendedor, con un alza de la moneda chilena de 1.26% frente a los 460,70 y 461 pesos del cierre del jueves. Los commodities están planos en línea con el entorno internacional. Tal vez en el peso podría volverse un poco porque ha tenido caídas muy bruscas. La moneda local se cotiza en máximos de 3 años luego de perforar recientemente el nivel previo de una intervención cambiaria que inició en enero del Banco Central para contener el avance del peso y que fue de 465,50 unidades por dólar. Terreno positivo para el IPSA. Vemos cómo empieza un movimiento importante alcista, posibilitando un rally por encima de los 4.790 puntos de cotización actual. Tenemos un cambio porcentual positivo para el intradía de un 0.68%. El rango que he manejado en el intradía es casi de los 4.755 a los 4.791, muy cerca entonces de alcanzar un nivel de quiebre importante que podría impulsar entonces lo que es un nuevo rally. Durante los últimos días veamos que había un leve movimiento de retroceso, una variación que empezaba a ser negativa para el día de ayer. Sin embargo, entonces nuevamente retomamos ese punto positivo, esos mercados positivos. Vamos a mirar un poco aquí al gráfico intradía lo que nos viene dejando. Como les digo, viene una zona de
de congestión en esta última hora, pero sin embargo logra mantenerse fuerte, pasando de los 4.760 a los 4.790 de cotización actual. Entonces trataríamos como de continuar la marcación de tendencia que nos empieza a generar en este punto, porque es una retoma bastante importante. Los 4.800 es una marcación nuevamente en la tendencia anual, una marcación que viene casi desde mayo del año anterior, que podría prolongarse, y ahí trazaríamos entonces lo que es una proyección hacia los 5.000 y hacia los 5.200, que es una muy buena zona para buscar en el mediano plazo en la bolsa chilena, y más que todo hablando en este caso del IPSA de Santiago. Bueno, vamos a continuar con Brasil. El real brasileño se fortalecía el viernes, poco después de la apertura de los negocios, en una sesión que podría ser marcada por cierta volatilidad, dada la lucha de los inversores por la formación de una tasa cambiaria referencial más favorable. El real se apreciaba un 0.44% a 1,574, 1,576 unidades por dólar en el mercado interbancario, después de desvalorizarse un 0.76% el día anterior. A nivel global, el dólar se debilita un 0.19% frente a una cesta de monedas de referencia. La bolsa de Sao Paulo abrió hoy la última sesión de la semana con leves pérdidas y su índice Ibovespa cedía un 0.16% en los primeros minutos de subastas hasta situarse en los 65.568 puntos. El selectivo paulista se dejaba así 105 unidades en los primeros compases de la jornada, después de haber cerrado ayer con un retroceso del 0.89%. En 15.902 operaciones, el conjunto de la plaza negociaba un volumen financiero de 178 millones de reales, unos 112 millones de dólares. Por parte del Ibovespa de Sao Paulo, movimiento importante el día de hoy, tratando nuevamente en estas últimas horas de retomar alcista. Comenzaba el día negativo, sin embargo empezamos a ver una variación negativa de un 0.42%. Entonces se empieza a ver también números verdes en la bolsa de Sao Paulo. Veíamos como entre el día 26 de abril y el 28 teníamos un movimiento de retroceso. Ya lo mencionábamos que venían muy fuertes las bolsas internacionales por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, el Ibovespa pues estando a primer nivel en cuanto a los mercados internacionales, esperábamos que hubiera un rebote y una marcación en los 65.000 puntos. Empezó a rebotar en esa zona hacia el día de ayer. Hoy empieza entonces levemente a dar señales positivas que esperamos que se consoliden por encima de los 66.000 puntos. Sin embargo, ha perdido un poco de fuerza durante estos últimos minutos de negociación. Tenemos un rango intradiario entre los 65.460 y los 66.036. Voy a mirar un poco acá el gráfico anual que nos está mostrando y que nos podría indicar con el quiebre de esta zona. Como les digo, es una zona interesante. Esos 66.000 viene de todos modos en una zona de mucho rango. Hay una proyección alcista que no se confirma y no se consolida. Creo que la consolidación está todavía muy lejos de lo que es el precio actual. Estamos hablando que está casi por encima de los 68.000, realmente está muy lejos. Vemos un retroceso que viene casi en marzo buscando soportes. Le ha costado esa zona de soporte de los 65.000. Entonces estaremos como pendientes más que todo de cómo se empieza a abrir la próxima semana, porque aunque estamos nuevamente pasando a terreno positivo, no es muy claro que el movimiento podría prolongarse, o no hay muchas señales de fuerza sobre niveles de resistencia, niveles que sean realmente psicológicos para el Ibovespa de Sao Paulo. Bueno, vamos a continuar con el mercado colombiano. A las 8:35 de la mañana, la moneda estadounidense se cotizaba en promedio a 1.764,83 pesos frente a la tasa representativa del mercado de hoy de 1.767,54. La apertura del dólar ha tenido un movimiento bajista en línea con lo que está pasando en los mercados internacionales. Se nota una menor aversión al riesgo. Hoy hay que estar atentos a las decisiones de política monetaria que se toman en el Banco de la República. El dólar abrió en 1.765 pesos, cifra que también en su último cierre ha marcado un mínimo de 1.763 y un máximo de 1.767, y se han negociado 19 millones de dólares en 51 operaciones en lo que va de la bolsa del día de hoy. Para Colombia tenemos nuevamente datos positivos para el día, variaciones porcentuales en verde.
tenemos por parte del Colcap una variación del 0.32% positiva. Para el Col20 actualmente tenemos una variación del 0.74 igualmente positiva, y para el IGBC lo tenemos sobre 0.71% positivos. Aunque vemos un mercado positivo, todavía no logra vencer zonas importantes de resistencia o de consolidación. Vemos o veíamos hacia el comienzo de semana señales compradoras en los mercados, rebotes sobre las bandas Bollinger, marcación del MACD sobre un nivel de compra. Estamos esperando que el precio nos confirme, en este caso para el Colcap por encima de los 1700, donde harían un nuevo repunte. Veíamos entonces estos últimos 3 meses de bolsa donde ha marcado un retroceso importante. Estamos entonces esperando el mes de mayo que haya un nuevo repunte casi hacia las zonas de los 1800 y los 1850 por parte del Colcap. Y por parte del Col20 pues igualmente estamos viendo unas tímidas señales compradoras que se empiezan a generar por los lados de los 1400 puntos. Venimos sobre los 1420, entonces estaríamos esperando la apertura de la semana próxima para buscar entonces un quiebre real, una banda de desviación de 20 con una posibilidad entonces de rupturas por los 1440 que marcarían entonces una volatilidad hacia los 1480. Interesante cómo se pone la bolsa colombiana, porque creo que alcanzó soportes psicológicos, no los ha logrado vencer, y veríamos un movimiento de repuntes para la próxima semana de lograr vencer entonces este movimiento, la desviación que estaríamos trabajando para la próxima semana por encima de estas zonas, tanto como repito para el Colcap 1440 como para el Colcap de 1700, casi cotización del día, y para el Col20 de 1440. Bueno, para terminar, el índice Merval de acciones de las empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió hoy con un alza del 0.27% hasta los 3.385 puntos. A las 11:28 hora local, 14:28 hora GMT, se habían negociado las acciones de 16 empresas con un balance de 11 al alza, 3 a la baja y 2 sin cambios en su cotización, en operaciones por 960.000 pesos, unos $233.576. En el panel Merval subían los papeles de los bancos macro, un 1,3%, BBVA Banco Francés, un 1,02%, mientras que bajaban los de la papelera Ledesma, 1,11%, mientras el dólar abrió su cotización a 4,11 pesos, igual que al cierre de este jueves, cuando el Merval registró una bajada del 0,03% hasta los 3.375,96 puntos. Un poco hablando del Merval de Buenos Aires, un movimiento muy interesante lo que ha sido el intradía. Veíamos una apertura del día una apertura sobre los 3.375, cotización actual sobre los 3.390, un movimiento bastante importante, o un cambio porcentual importante, marcando un 0.43%. Durante estos últimos 5 días, lo veníamos mencionando mucho con las bolsas de Latinoamérica, un retroceso leve hacia el día 26, 27 y 28, marcando pues como una lateralidad. El día 20 entonces nuevamente vemos repuntando el Merval de Buenos Aires. Vemos interesante lo que ha sido el gráfico anual. Estamos viendo la alternativa, la posibilidad de que la proyección alcista nuevamente se genere. Veamos como mayo, julio generan esos 2 puntos de marcación de la señal compradora que llevarían hacia marzo del 2011, posibilidades hacia casi los 3.800 puntos. Entonces, interesante, repito, una variación porcentual en el día de 0.43% positiva, aperturas de los 3.375 y un valor actual de los 3.390, rango diario de cotización 3.374 y 3.390, esto para el Merval de Buenos Aires. Recuerden que estamos todos los días a partir de las 8 de la mañana hora de Colombia o a las 13 horas GMT, igualmente 10 Chile, 10 Argentina, 8 Perú, 8 México, Distrito Federal. Cualquier información adicional a través de info@tradeando.com. Somos Catalina Velázquez y Daniel Felipe Herrera para tradeando.tv. No se despeguen que ya continuamos nuevamente con ustedes.